Amigos televidentes, continuamos consagrando la noche y hoy confieso voy a estar en mis aguas, porque la verdad que yo creo que una de las funciones fundamentales de cualquier medio de comunicación, de cualquier programa de televisión, de radio o periódico es informar y educar. En la noche de hoy vamos a informar y a educar, y sobre todo el mundo de las artes, el mundo de las letras, ese mundo tan interesante y que lamentablemente gran parte de la población dominicana y del mundo vive a espaldas a la cultura, a la escritura, a la narrativa, al cuento, esas cosas tan interesantes que cuando uno era niño pues le contaban a sus padres, se sentaban en la cama a contar la historia y de ahí nacía ese deseo de ser escritor, de ser poeta, de ser escritor, algo que se ha perdido mucho en la República Dominicana. Pero la noche de hoy vamos a hablar con Vladimir Tatis Pérez, quien es escritor, docente, una persona que se ha preparado en el mundo de la escritura y va a hablar de obras que ha escrito, obras que piensa poner en circulación, hablar de este mundo tan interesante que es el mundo de la escritura y que la República Dominicana, aunque tenemos muchos escritores, no hay todavía esa industria. Vladimir, buenas noches, bienvenido a Cerrando la Noche. Buenas noches, muchísimas gracias. Gracias por abrirme tu espacio. Cómo no, Vladimir. Vladimir, primero, empezar, ¿quién es Vladimir Tatis Pérez? Sé que eres docente, sé que eres escritor, estudiaste publicidad, creatividad, algo que se estudia aquí en las escuelas de mercadeo, porque pertenece a la rama, a la disciplina de la economía, la publicidad, no es el arte, es económico. Exacto. Es así. Cuando me hiciste la pregunta, lo primero que se me ocurrió fue decirte el hijo de Milagros, el nieto de Tello, papá de Misael, Magli, Marlon, Melissa y Elisandra. No sé, o sea, es lo seguro que tenemos. Y Vladimir es... El profesional. Sí, el profesional, un tipo bien inquieto que le encanta contar historias, independientemente del área o del arte que esté, que escribe, que tiene la suerte, la gracia, el don de Dios de poder contar historias a través de la literatura, incluso a través de la pintura y a través de la actuación de teatro, que tiene una formación que viene desde el Liceo Experimental, Altagracia Milán Ricard Calventi, que pasa por la UAS, donde estudio publicidad, pero que la carrera de publicidad en la UAS, nosotros nos sentimos artistas más que mercadólogos, porque realmente nos dan muchos dibujos, nos dan mucho diseño. Mi área es la creatividad y gerencia. Entonces, a partir de esos estudios, o sea, a partir de mi necesidad de contar y de ser artista, yo busco el área de la publicidad. Entonces, esa formación está por ahí. Te confieso que sé muy poco de mercadología. Soy más artista que mercadólogo o publicista realmente. Pero siento que soy muy creativo. Exacto. Pero esa creatividad la utilizo más para el arte que para vender. Exacto. Eres un creativo natural por tus condiciones de escritor, tu condición de artista, de pintor. Tienes esa musa, tienes ese talento. Sí. Tal vez no tiene la capacidad para producir una producción, pero sí para escribir. Sí. Entonces tienes esa capacidad. O sea, hay una capacidad de producir realmente. No enfocado directamente. Puedo ser un poco pedante, pero por ejemplo yo tengo la suerte de dar clase en un liceo, en el Liceo de Los Arroces, eso está en Bonao, el Centro de Arte, profesor Agustín Corsino. Mando un saludo, seguro me van a ver. Y yo ahí produzco, o sea, yo trabajo con un grupo de jóvenes donde el trabajo de nosotros es aprender a hacer teatro, aprender de teatro, haciendo teatro, montando obras de teatro. Entonces ahí hay una producción por ese lado artística. Pertenezco también al taller literario Narradores de Santo Domingo. En el taller ahí está Rodolfo Báez, está Héctor Santana, que me presionan y a veces me atacan, me dan la cuerda, como se dice, porque vivo escribiendo, o sea, produzco mucho. Tengo muchas producciones, siempre estoy escribiendo, tengo esa suerte, tengo ese don. Quisiera que Dios me ilumine siempre y mantener esa necesidad, más que un don, es una necesidad de contar.
y utilizo cualquier área o cualquier herramienta para contar, incluso hablando mucho. De vez en cuando va a tener que pararme. No te preocupes, no te preocupes, que yo voy a encargar de guiar esta conversación para hacerla interesante y sobre todo que tú le des esos conocimientos, ese elemento al público Cerrando la Noche sobre los temas que estamos tratando hoy. Me gustaría concentrarme, tú tienes próximamente, ¿cuántos libros has escrito? ¿Cuáles son las ramas? ¿Y qué vas a poner en circulación próximamente? Bien, mira, yo tengo 2 libros publicados, tengo varios escritos, pero publicados tengo 2 libros de cuentos. Uno que me publicó la editorial UME y otro un proyecto del Ministerio de Cultura, unos premios, unos concursos literarios que había. Está La herida de Eva, un libro de cuentos, y está De castigo a la azotea, otro libro de cuentos. Yo empecé como novelista, pero nunca me había atrevido a publicar nada de largo aliento, como dicen. Es la primera vez que me atrevo, porque para mí es un atrevimiento, publicar una novela. Tengo varias escritas que están ahí en manuscrito, pero es la primera vez que digo, voy a publicar Mátalo. Mátalo está en Amazon, lo pueden pedir desde ya, pero también lo vamos a poner a circular el 2 de diciembre en la Biblioteca Nacional a las 6:30 de la tarde, en la sala Aida Cartagena Portalatín, Biblioteca Pedro Enrique Ureña en la Plaza de la Cultura. Ese día para mí es muy importante porque es, como digo, un atrevimiento y un reto. Además de abrazar a las personas que me conocen, que yo conozco, que son mis amigos, mis hermanos, mi familia, yo quiero esa persona que está interesado en leer, encontrar una lectura que espero que entremos ya luego en lo que es la trama de Mátalo, pero que esa gente se acerquen y vayan, que nos abracemos alrededor de lo que es la literatura, alrededor de lo que es el libro, que visiten esa Biblioteca Nacional que tenemos ahí, porque hay libros para leer, hay libros para encontrar, y yo quiero que se encuentren con mi novela Mátalo, que la quieran y de paso que la lean, que aprovechen para regalarla en Navidad. O sea, un libro, un excelente regalo para estos días que entramos ahora navideños. Yo creo que hay que estimular a la gente a que en los intercambios navideños podamos hacer ese intercambio con libros para formar más a nuestros niños, motivar más a nuestros amigos al área de la lectura. A veces vemos profesionales con mucha capacidad dentro del área, con mucho talento, pero lamentablemente nunca se han leído ni un libro, un cuento, una novela, nunca lo han leído porque no tienen tiempo para cultivar su cerebro en otras áreas que no sea el área estrictamente profesional. Mira, yo estoy muy sorprendido porque yo entiendo, he aprendido que nosotros los dominicanos somos muy creativos, somos muy ocurrentes, nos ocurren muchas cosas. Y me sorprende, por ejemplo, que hayan tanta producción y tantas capacidades, tantas cosas buenas, sin estudios, sin preparación, sin formación. Nosotros somos montones de escritores que muchas veces ni siquiera nos leemos nosotros mismos, pero que ni siquiera leemos. Y tú ves que hay una producción artística, pero sin estudio y sin formación. Es increíble. O sea, eso habla de nuestra creatividad como pueblo. Tú dices esto, Vladimir, porque tú crees que hay en las universidades falta esa carrera, falta esa disciplina que se integra en nuestro pénsulo educativo, para saber escribir, para saber hacer un cuento, una novela, porque vemos que hay escritura creativa, pero no vemos todavía, aquí no he visto en el país esa carrera de escritor, de formar escritores. Sí, mira, siguiendo con la pregunta para entrar ahí, sí, pasada, en Barcelona se da un elemento interesantísimo que es en abril, el 23 de abril, ellos hacen un intercambio de libros. Es regalar un libro y una rosa. Regalar un libro y una rosa es como nosotros aquí en Semana Santa regalarte habichuelas con dulce, por ejemplo. Ellos lo tienen como un elemento cultural de ellos. Parte de la cultura. Y a mí me encantaría que eso suceda. Pero para que eso suceda, sí tiene que haber no solamente una universidad, una escuela de escritura, de formar escritores, sino también de formar lectores. No basta que hayan muchos escritores, es necesario, obligatorio que hayan muchos lectores para que podamos regalar libros.
para que podamos, para que el escritor pueda vivir de vender su libro, o por lo menos pueda sacar el dinero que invierte en el momento de publicar. Esa parte ahí es muy importante. Cuando vamos a las universidades, aquí en las universidades, y no solamente aquí en el país, es algo que es universal. Yo no sé en qué momento de la historia de la humanidad se dijo que el escritor tenía que ser un hombre enviado, una mujer enviada, primero hombre, porque las mujeres, las pobres, tenían que publicar a escondida, con seudónimos. Sí, o sea, Frankenstein, por ejemplo, que es uno de mis referentes para escribir esta novela. O sea, tuvo que coger mucha lucha porque era una mujer la autora. Entonces, pero como hombre, nosotros teníamos que ser iluminados, llegar, ser Juan Bosch, que sin estudiar, autodidacta. sin ir, autodidacta, todos tenemos que ser autodidacta. Incluso hay gente que plantea que no se estudia, que no se debe estudiar para escribir, que la escritura no se estudia, que tú tienes que ser escritor. Y yo me pregunto, pero el pintor tiene que aprender a poner los colores, tiene que saber que hay una psicología de color para lograr los objetivos que tú tienes en la cabeza, que tiene la inspiración. Pero está el escultor, si tú no agarras el barro y lo subes y lo bajas y se te caen varias cabezas, tú no puedes ser escultor. Pero ¿y el cineasta? O sea, hay una formación del cineasta. Pero luego cuando nosotros nos vamos a la música, o sea, bueno, ahora se está haciendo música sin estudiar y sin preparación. En los barrios, que a mí me parece genial. Felicitarlo, que tiene suerte, felicitarlo. Sí, a mí me parece genial que esos muchachos que antes no podían comprar una guitarra, un piano, ahora sí pueden hacer música y pueden transmitir y pueden ganar dinero y todo ese tipo de cosas. O sea, me parece genial, lo aplaudo. Ahora bien, tú tienes que tener una formación para hacer música. Tú tienes que hacer un estudio. Entonces, ¿por qué a los escritores no se les permite la oportunidad de ir a la universidad? Por ejemplo, lo más cerca que se ha tenido aquí en la universidad como estudio literario es la filosofía, ¿cómo era que se decía? Que creo que le cambiaron el nombre, filosofía y letras. Letras, sí. Ahora hay otra, pero son más dirigidas a lo que es la lingüística. Exacto. La formación literaria para escribir cuentos, novelas, ensayos, más bien se está dando en los talleres literarios que hay en el país. Ahí es que se está dando una formación fuerte donde hay por ejemplo, vuelvo y repito, el taller literario Narradores de Santo Domingo, que se reúne todos los viernes precisamente ahí en esa biblioteca, hay un proceso de enseñanza donde aprendemos, donde nos leemos, donde nos criticamos, donde mejoramos los textos. Y ese es más bien lo más cercano a una academia que nosotros tenemos, porque en la universidad lo que está más cerca es lo lingüístico, te enseñan a escribir, pero tú saber gramática, por ejemplo, no te hace escritor. Saber literatura no te hace escritor, incluso leer no te hace escritor, necesariamente. Incluso muchas veces escribir ni siquiera te hace escritor, pero hay que estudiarla, hay que enseñarla, y en las universidades no está, pero no en las universidades dominicanas. Lo más cerca que tenemos nosotros es, por ejemplo, en Argentina, no sé bien en México, pero yo sé que en España, yo sé que en Estados Unidos hay escuelas formales de formación literaria. Nosotros queremos aquí, yo por ejemplo, no sé... continúa. O sea, nosotros tenemos un taller literario donde nos centramos, se llama Había una vez lápiz y papel, donde nos centramos a trabajar las enseñanzas, la técnica, los recursos de la escritura, porque no es escribir lo que se me sale, sino que tú tienes que saber lo que es un narrador, tú tienes que saber lo que es un conflicto, esa historia que tú tienes en tu cabeza, que la pasaste de niño, de joven y todo eso, y que quieres escribir. Hay un formato elemental para Sí. tú empezar a escribir, aunque después tú como creativo lo cambies, le des forma, lo vuelva de cabeza hacia arriba, de cabeza, como tú quieras, pero hay un formato elemental primero. Hay reglas, una técnica. Hay reglas, hay leyes, hay recursos, hay técnicas que tú tienes que saberlo para poder plasmar con calidad lo que tú quieres plasmar y contar. Hablaste ahorita, Vladimir, de la capacidad de formar al escritor, de que hay un mercado que consuma lo que tú publicas, lo que tú escribes. Perfecto, tenemos al escritor, estamos tratando de cautivar ese público. Pero ¿quién va a escribir los libros? ¿Cuál es la editora? ¿El gobierno? ¿Las empresas privadas?
¿quién lo hace? Porque al final es un negocio esa parte de ahí. Ya la parte de editar, distribuir el libro es un negocio. Sí. ¿Quién se encarga de eso? Mira, eso lo hacen... ¿O cuál es la idea? Eso lo hacen la editora. En el país, lamentablemente, hay muchos esfuerzos. Vuelvo y te menciono a Rodolfo Báez, está Misael Tatizosa, está Luis Reinaldo Pérez, está Isael Pérez, seguro que me va, está el de Cielo Naranja, sí, Cielo Naranja, ¿cómo es? Dios. Bien, él, me matan, no me sé el nombre de Mena, Miguel de Mena, que hacen un esfuerzo y hacen un trabajo de publicación, pero que es un esfuerzo de trabajo, o sea, un esfuerzo, un trabajo que muchas veces se va por la borda. Aquí no se venden más de 60 libros, más de 100 libros como mucho. Claro, si tú te enllabas con un político de turno o hace una truchimanería de esas que se hacen aquí, que incluso te pagan unos libros que en PDF, que no es físico, y tú lo cobras como físico y eso, ahí sí tú te haces de cuarto y vendes y consigues muchísimas publicaciones y muchísimos ejemplares. Pero nosotros, esta persona que está haciendo esto para escribir, más allá de vivir de esto, por la necesidad, por el ego ese de decir, oye, y por plantear ese granito de arena, lo que es la formación y el entretenimiento, porque al fin y al cabo la literatura es entretenimiento. Igual que el cine, igual que la música. La literatura es entretenimiento que te puede formar o no. Entonces, esa editorial le hace un esfuerzo, pero se quedan esos esfuerzos en nada, porque no tenemos ¿cómo se llama? No hay una política de distribución y de promoción al libro, ni de motivación a que se lean. O sea, hemos pasado, por ejemplo, de gobierno, de ministerio, donde se han podrido libros en unos almacenes, que no se sabe, o sea, qué se hace, qué pasa, qué pasó, por qué no se regalaron, por qué no se vendieron más barato. Entonces, hay una necesidad enorme de que nosotros, los escritores, los gestores culturales, cuando hagan estos eventos, haya un apoyo, haya una promoción. Y en el país tenemos escritores, tenemos editoriales, hay muchísimas imprentas, pero hay un elemento muy importante que es la gente. La gente es quien vende al escritor y nosotros no tenemos quien nos venda, nosotros no tenemos quien nos promocione, nosotros no tenemos quien vele por nosotros. El Ministerio de Cultura, Vladimir, ¿qué función hace? Yo quiero que me presten, que me dejen hacer la presentación ahí en la biblioteca. El Ministerio de Cultura... Ay Dios. Bueno, hay un ministerio, ahí Vladimir, tenemos un ministerio, quieras tú o no trabajes, hay un ministerio, existe, hay un ministerio de la juventud y un ministerio de la mujer, aunque la juventud vive de palotada y las mujeres la matan a diario, tenemos dos ministerios ahí, como hay uno de cultura. Sí, hay un ministerio de cultura que hace esfuerzo, que organiza una feria del libro, de la cual yo soy importante y todo eso, pero yo creo que el Ministerio de Cultura debería hacer más por las artes en estos momentos. Bueno. Y no solamente lo digo para mí, que yo creo que no deben pagarle a un escritor por escribir. O sea, yo me niego que los gobiernos den dinero a los escritores por escribir, porque al fin y al cabo esto es una empresa. Si tú tienes una empresa de vender lentes, no sería necesario, o sea, no sería bueno que el gobierno te dé dinero para que tú produzcas lentes. O sea, eso es una labor que tienes que hacer tú de empresarial. Yo no soy un empresario, yo soy un escritor, yo soy un artista. Lo que debe hacer el gobierno, el Estado, los gobiernos, es, de una forma u otra, crear las condiciones para que mi empresa tenga un desarrollo y yo pueda vender libros a través de la distribución, pero también a través del apoyo en las escuelas y la motivación de que los estudiantes lean. Mi hija, por ejemplo, Melissa nació en Madrid y Melissa leía de los 2 o 3 años, o sea, un fenómeno, porque nació alrededor del libro. Yo le leía cuentos, poesía, le ponía canciones cuando estaba la madre embarazada. Y en la escuela de Madrid, Melissa con 11, 10, 9 años, se leía un libro semanal, 2 libros semanales.
y tenía que comentar esos libros en las escuelas, libros que se publicaban para ellos, para esos niños. Y Melissa no era un genio, ni era ella especial. Habían varios niños que leían y nosotros teníamos una biblioteca donde nosotros íbamos a ver esos cuentos, esos libros y esa cuestión. Y nosotros, el Estado, Cultura, tú que me preguntaste por el Ministerio de Cultura, ¿por qué el Ministerio de Cultura no hace eso teniendo libros, por ejemplo, publicados? Este ministerio, pero el otro, esta ministra, pero la otra que pasó, el otro. Todo. Aquí no estamos acusando a nadie, todo. Claramente, o sea, ¿por qué no hay una visión de llevar esos libros a las bibliotecas? Yo trabajo en un liceo y tenemos una biblioteca. Tiene bolitas de esas de los pajaritos que se comen la madera. La carcoma vacía. La carcoma. Y los libros, dime, no hay una motivación para que lean. Entonces, ¿cómo yo puedo tener una empresa productiva? Mátalo, por ejemplo. Mi pretensión es esa, que Mátalo se venda, que la gente lea Mátalo, que la gente critique Mátalo, que la gente busque ese libro en Amazon, que la gente vaya a la puesta en circulación, que la gente me pregunte por el libro, por las redes sociales, para yo poder vender. Perfecto, Vladimir. Hay otro elemento que va juntamente con la cultura y con la industria al cual tú perteneces, que es las industrias creativas, que está muy de moda ahora, las industrias creativas, no recuerdo ahora el otro término. El asunto es que ya no solamente el Ministerio de Cultura está interesado en que el cine, el teatro, la danza, las escrituras se fortalezcan y que República Dominicana sea un mercado interesante. Mira, ¿qué hacen otros ministerios? ¿Se han interesado? ¿Tú crees que le han dado importancia al mundo literario, de teatro, para ver la República Dominicana, que somos uno de los mejores países en el área del Caribe en materia de turismo, pero también podemos vender ese turismo? Pero me gustaría que me contestes esa pregunta después de la pausa, Vladimir. Señores, conversamos con Vladimir Tatis Pérez, escritor, docente. Ya ustedes lo escucharon, próximamente el 2 de diciembre va a poner en circulación su próxima novela, Mátalo, ¿verdad, Vladimir? Mátalo. Mátalo. Así es que están todos invitados. Vamos a la pausa y en breve seguimos con esta interesante entrevista.